Sí, hoy es un día glorioso porque nos recordamos que Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros vivimos con Él. Y eso es lo más grande y lo más maravilloso. Y muchos de ustedes preguntarán, pero si estamos hoy festejando la resurrección, ¿por qué las alabanzas tuvieron que ver con que Cristo ya viene, con su segunda venida? Y tal vez les llamará la atención, pero quiero recordarles que Jesús en su primer venida vino a preparar su segunda venida. A eso vino el Señor, a preparar su segunda venida. Para eso levantó la iglesia, para eso la fundó. Y nosotros cada día estamos viendo más cerca las señales de las que Él nos habla en Mateo 24 y Mateo 25. Y si muchos de ustedes han leído, han estudiado profecía bíblica, la profecía bíblica es todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Estamos hablando de libros, está Isaías, está Jeremías, está Zacarías, está Ageo, o sea, todos estos profetas del Antiguo Testamento, lo que estuvieron hablando era la primera venida y la segunda venida del Señor. Pero nosotros estamos viendo las señales, cada día están más cerca, más cerca. Y yo quisiera pedirles que por favor vinieran conmigo y me acompañaran a Mateo capítulo 22. Ahí es donde vamos a estar esta mañana, porque vamos a ver verdaderamente a lo que vino Jesús. Si nosotros vamos y vemos en la palabra del Señor acerca de lo que Jesús predicó, nosotros nos vamos a dar cuenta que Él hizo dos cosas importantes. Él vino a predicar el evangelio a toda criatura, porque Él vino para salvarnos a todos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Él les predicaba a todos, sin embargo, en otras ocasiones les predicaba a sus discípulos y a aquellos que lo venían a buscar para preguntarle qué había querido decir. En Marcos 4 nosotros vemos eso. Dice la palabra del Señor que a Jesús lo venían a buscar. Y cuando Él habló de la parábola del sembrador, por supuesto que nosotros, como ya tenemos la explicación y hemos oído prédicas sobre eso, ya sabemos de qué habla Jesús. Pero los discípulos, la primera vez que le escucharon, definitivamente no entendieron nada. Así que se acercaron, como nosotros nos acercamos hoy, a preguntarle, ¿qué quieres decir? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico y te doy gracias por esta mañana y la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir a escuchar tu palabra. Señor, creemos en ti. Creemos que tú te hiciste carne, Padre. Que Dios se hizo carne en la persona de Cristo Jesús para venir a salvarnos. Creemos que muriste en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día, Señor. Y creemos que es verdad que durante 40 días te le estuviste apareciendo a tus discípulos y a mucha gente, pero luego ascendiste al cielo. Pero los ángeles le dijeron a tus discípulos que así como habían visto al Señor irse en la nube, exactamente igual regresaría. Desde ese momento se lo recordó el ángel. Y nosotros creemos y te estamos esperando, Jesús. Eso es el evangelio. Y creemos en el evangelio. Así que, Espíritu Santo, te entregamos la autoridad de esta reunión y te pedimos que hables tú, que nos enseñes tú. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender. Por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dice Marcos en el capítulo 4, que después de que les habló de la parábola del sembrador, algunos que lo seguían y los discípulos, los apóstoles, lo fueron a buscar y le dijeron, Señor, ¿qué quisiste decir? Y entonces se les dijo, miren, para ustedes está revelado el reino de los cielos.
¿A quiénes estaba revelado el reino de los cielos? A los que regresaban a buscar a Jesús y a preguntarle qué quisiste decir. Pero a todos los demás, en parábolas, para que oyendo no entiendan y viendo no se den cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen interés en las cosas del reino, porque no tienen interés en las cosas espirituales, porque verdaderamente no eran personas que estuvieran buscando a Jesús porque entendieran su mensaje. Jesús lo que traía era el reino de los cielos a esta tierra, primero en forma espiritual, y llevarnos a nosotros a ese reino para que entonces nosotros conociéramos a Dios y conociéramos su palabra, y al obedecer su palabra, nosotros formáramos parte de su iglesia y empezáramos a trabajar por evangelizar a todo el mundo, y que toda la gente, al ser evangelizada, prepararan la tierra para que Jesús viniera a podernos gobernar. Pero la mayoría de la gente que seguía a Jesús no lo seguía por él, no lo seguía por el mensaje y no lo seguía por el reino, lo seguía por los milagros. Y hasta el día de hoy vemos eso. Hay mucha gente que busca a Jesús porque necesita los favores del Señor, pero no porque esté buscando realmente a Dios por ser Dios. Y de eso se trata precisamente el mensaje que vamos a ver esta mañana a través de Mateo 22. Y Mateo 22, desde el versículo 1, dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, le está hablando a los fariseos, a los sacerdotes, a los principales del templo. Por eso dice, respondiendo Jesús a ellos, está hablando con ellos. Y dice, les volvió a hablar en parábolas. Por eso hablamos de primero que Marcos explica por qué habla en parábolas. Le habla en parábolas a la gente que no quiere nada del Señor. Y aquí le habla a los sacerdotes, le habla a los fariseos. Y estamos viendo, y ustedes lo saben también, por otros pasajes de la Biblia, que a ellas nunca les interesó el mensaje de Jesús. Ellos siempre estaban viendo en qué lo atrapaban para apresarlo y llevarlo a la cruz. Por eso les hablaba en parábolas. Y entonces dice, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. O sea que Él les va a explicar en qué consiste el reino de los cielos, cómo funciona. ¿Qué es realmente el mensaje que Él trae y qué es lo que está sucediendo? Porque este es un mensaje para entrar al reino de los cielos. Es un mensaje para conocer a Dios. Es un mensaje para entender el por qué el Señor Jesucristo vino. Y entonces dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían,
atadle de pies y manos y echad en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él está realmente hablando con ellos, y si nosotros vemos en el versículo 21, nosotros nos vamos a dar cuenta que Él viene hablándoles ya 2 parábolas. Y cuando Él habla de las 2 parábolas, incluso la que habla antes de la parábola de las fiestas de las bodas es de un padre que tenía 2 hijos y él tenía una hacienda y le dice a uno de los hijos, por favor, ve a labrar la tierra. Y le contesta, sí voy a ir, pero no fue. Y luego va con el otro y le dice, ven y por favor ve a labrar la tierra. Y le contestó, no voy a ir, pero después decidió y sí fue. Y entonces él les pregunta a ellos, ¿cuál de ellos realmente fue el que hizo la voluntad del Padre? Y ellos le contestaron, por supuesto, que el que fue. Aunque había dicho que no, de todos modos, él dijo, no, mejor sí voy a ir, obedeció al papá y llegó. Y entonces dice el versículo 45 del capítulo 21, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces nosotros vamos a ver que ellos sí están entendiendo bien lo que el Señor les está hablando. Nosotros sabemos que Él está hablando y dice claramente, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Algo que nosotros tenemos que entender es que mandó a llamar a los que ya estaban convidados a la boda. Y nosotros sabemos muy bien que eran los judíos. Nosotros sabemos que Él los llamó, que Él los invitó y que verdaderamente lo que Él tenía con ellos era un pacto, un compromiso de matrimonio. La Torá es el pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. La palabra del Señor dice que cuando estuvieron en el Sinaí, Moisés subió y fue a hablar con Dios cuando le dio sus mandamientos. Él regresa y le dice al pueblo, el Señor me habló y me ha dicho esto, y le leyó lo que Dios ya le había dado como mandamientos, y todos contestaron, haremos todo lo que Dios diga. En ese momento, cuando ellos dijeron eso, que sí aceptaban todos los mandamientos que Dios le estaba dando, los jóvenes mataron animales. Moisés cogió la sangre y la puso en dos casitos, ¿verdad? Con sangre. Entonces cogió la primer sangre y roció con hisopo al pueblo. Y cogió luego la siguiente sangre y roció la Torá. Ahí estuvo el pacto. Por eso en Jeremías 31, del 31 al 34, cuando él dice, voy a hacer un nuevo pacto, que está profetizando la venida del Señor, su primer venida a salvarnos, dice, voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces estamos viendo que sí era un pacto para bodas, pero ¿qué sucedió? Con el tiempo ellos cambiaron muchas cosas, al punto que en Marcos 7 dice el Señor, ustedes invalidaron el pacto de Dios y cambiaron la palabra de Dios por la tradición de sus padres. Mire lo que les está diciendo el Señor. Entonces verdaderamente era un problema y Él les está diciendo que les envió a sus siervos, ¿para qué? Para confirmarles la boda. Había una costumbre en ese tiempo, en la época de Jesús y antes, y todavía sigue estando, donde eran 2 invitaciones las que mandaban. La primera invitación la mandaban con mucho tiempo para decirles, va a haber una boda, aparten la fecha, porque
mi hijo se va a casar o mi hija se va a casar. Y después de un tiempo venían y entonces ya mandaban y decían, todo está preparado, vengan a las bodas. Y fíjense que hasta la fecha esta costumbre sigue, porque yo tengo unos amigos que son judíos. Y entonces el hijo de ellos se casó en marzo, pero yo como desde más o menos el mes de agosto, recibí la primera invitación, me llamó la atención porque me mandaron una invitación donde decía, fulano, mengana, estamos muy contentos, nuestro hijo tal se va a casar, aparta la fecha tal día, ¿verdad? Y entonces dije, ay, qué raro que con tanto tiempo mandan a avisar, y la anoté, pero yo no sabía pues que era ya costumbre de ellos. Y en enero mandaron la invitación para la boda que fue en marzo. O sea que es una costumbre que ellos tienen y por eso está diciendo, envió a los invitados. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido invitados una vez, ya el Señor había dicho, ya les había hablado. Y si nosotros vemos, como le digo, los profetas del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida del Señor, ellos ya lo sabían, pero se desviaron. Se les olvidó el mensaje, se les olvidó lo que lo que el Padre, les había dicho a través de sus profetas. A ellos se les olvidó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a nosotros también ya se nos olvidó que Cristo regresa. Usted ya casi no escucha en ninguna iglesia hablar de la segunda venida del Señor. Y están pasando tantas cosas, mire, desde la pandemia se aceleró. Y ustedes se recordarán que en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor viene y se le aparece a Juan, Juan comienza diciendo, y le dice, el Señor le dice, escribe las cosas que son, las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que han de suceder pronto. Y vimos una vez que hablamos sobre este tema que cuando la palabra del Señor dice van a suceder pronto, mucha gente dice, ¿cómo va a ser pronto si van 2000 años? Pero esa palabra pronto no se refería a que iban a suceder inmediatamente como creyeron muchos de los que seguían a Jesús en ese entonces, sino se refería a que media vez empezara la primera, todas las demás se activan y empieza a pasar todo muy rápido. Y mire, lo primero que tenía que pasar, porque la gente dice, uy, pero es que fue la Segunda Guerra Mundial y decían con Hitler que él era el anticristo y que Jesús ya venía. Y no pasó nada. Y pasó esto y pasó el otro y la gente siempre empieza a hablar de esas cosas, pero recuérdense, para eso el Señor dejó señales, no dejó día, no dejó hora, pero dejó señales. ¿Para qué dejó las señales? Para que estemos preparados. Para que estemos preparados, porque no sabemos el momento, pero va a suceder. Y las señales son realmente el reloj. Y acuérdense que lo que tenía que suceder primero es que Israel, que había salido, tenía que regresar a la tierra de pacto. Y eso no había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y a veces decimos qué barbaridad el Holocausto, qué horror, qué cantidad de judíos murieron. Y desde entonces todos los años conmemoran en Israel el día del Holocausto. Pero yo le digo algo, fue terrible, fue espantoso, pero la Biblia dice todo obra para bien a los que aman a Dios. Y fue precisamente el Holocausto lo que movió el corazón del mundo, que eso fue lo que Dios usó para que le devolvieran la tierra a Israel. Y ahí comenzaron a regresar. Entonces nosotros vemos que en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de lo que sucedió, Dios dio victoria a Israel porque les devolvió la tierra y ahí se activó el reloj de Dios para todo lo que ha pasado. Y han sucedido muchas cosas, pero ustedes no negarán que a partir de la pandemia se aceleraron los tiempos. Es impresionante lo que está pasando. Vemos lo que están haciendo el nuevo orden mundial. Vemos lo que está sucediendo con las nuevas leyes que nos quieren meter. Lo que están haciendo con las monedas. Y ustedes saben que el anticristo se va a manifestar cuando la situación económica esté tan grave,
porque Él va a venir con soluciones políticas, sociales y económicas tan buenas que van a funcionar, que por eso la gente lo va a seguir y va a creer en Él. Y se vuelve un líder político que no tenemos el día de hoy, pero Él va a ser impactante. Y lo tremendo es que dice Apocalipsis que tiene permiso de Dios. Y por eso es que dice, el que va a venir como ladrón a la medianoche, que es Cristo Jesús, viene para la gente que no lo está esperando, pero no para nosotros, porque nosotros estamos listos, nosotros estamos preparando y estamos añorando su regreso. Así que Cristo viene, y por eso eran las canciones, porque de verdad, créanme, yo he estado orando para los temas, y el Señor me dice, ¿y cuándo van a recordarle a la gente que vengo pronto? Y hoy estamos felices recordando la gloria del poder de la resurrección de Cristo. Pero cuando Él se fue, dejó dicho claramente que iba a volver. Hay dos cosas que Él hizo que eran urgentes hacer, donde Él habló solo, porque yo le conté que había gente que regresaba con los discípulos a buscar a Jesús para decirle qué quisiste decir. Pero hay dos casos donde nosotros vemos en la Biblia que Jesús habló solo con sus discípulos. La primera vez, Él se lo lleva a Cesarea de Filipos, y es donde les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta, otros dicen, y empiezan a decirle quién decía la gente, pero entonces les hace la pregunta del millón, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque a Jesús le interesaba saber si ellos habían logrado entender quién era Él y por qué estaba aquí. Y fue cuando Pedro le contesta, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que ha venido a rescatar al mundo. Tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, ese conocimiento solo por revelación de Dios podía venir en ese momento a ellos. Así que le contestaron, y entonces dijo, bueno, al menos sí saben quién soy yo. Y ahí es donde les dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Por primera vez Él menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la iglesia es la embajada de Cristo, la embajada del reino de los cielos en la tierra. Nosotros tenemos autoridad de reino, gobierno de reino, palabra de reino, leyes de reino. Nosotros tenemos la autoridad del reino, pero no la usamos. No la usamos. No hemos entendido verdaderamente para qué el Señor la fundó. Y es para que a través de la iglesia Él quería prepararlo todo para su regreso. Y la pregunta es, por eso Él dice que cuando Él regrese nos quiere encontrar haciendo aquello para lo cual fuimos asidos. Pero hace una pregunta el Señor y dice, cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Es de verdad importante entender esto. Entonces estamos viendo que Él está diciendo a los judíos que Él les mandó la invitación con sus siervos. Pero ¿qué sucedió cuando les mandó la invitación? Dice el final del versículo 3 del capítulo 22, mas estos no quisieron venir. Oiga qué respuesta más dura, estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces los vuelve a llamar y les vuelve a decir, miren, yo ya tengo todo listo, ya maté los animales y mire, era suculento. Porque Él está diciendo,
mató, dice, tiene preparada la comida, los toros, los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mire, él tenía el mejor banquete, él tenía el mejor lugar, tenía lo mejor de todo. Y era el rey el que los estaba invitando. Imagínese si a usted cuando se casó el príncipe Carlos con la princesa Diana, la reina Elizabeth nos hubiera invitado a su boda. Yo creo que hasta nos endeudamos y no tenemos el dinero, nos endeudamos, prestamos, qué emoción, la reina me invitó, yo me voy. Eso haría cualquiera si un rey lo está invitando, ¿no es cierto? Porque no creo que cualquiera tenga la oportunidad de ir a un lugar así. Y aquí es el rey, por eso cantamos tantas alabanzas del rey. Ya viene el rey. ¿Por qué el rey? Porque decimos con la boca que Él es el rey, pero verdaderamente lo amamos como rey, lo adoramos como rey, lo veneramos como rey, lo buscamos como rey, lo exaltamos como rey. Es que es importante que veamos eso, es que decimos muchas cosas. Por eso Dios a través de Isaías decía, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y una cosa es hablar con la boca, pero otra cosa es el corazón. Y acuérdense que a Jesús, dice la palabra del Señor, nadie lo engañaba porque Él conocía el corazón. Eso es lo que Él ve, el corazón, no la apariencia. Y yo puedo decir muchas cosas lindas del Señor, pero Él sabe la verdad de lo que hay en mi corazón, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo. Así que verdaderamente Él les está diciendo, los volvió a llamar, los volvió a invitar. Nosotros vemos en la palabra del Señor cómo de verdad desde el principio Él, por elección, por su soberanía, escogió a Israel para que fuera su pueblo. Nosotros vemos lo que sucedió, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Nosotros vemos lo que sucedió con José, cómo mandó a José a Egipto para preparar un lugar, para guardar a su pueblo de la hambruna que venía en el mundo. Por eso es que nosotros no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente estamos en comunión con Dios y somos y pertenecemos al pueblo de Dios, aunque venga la hambruna que se tiene profetizada y aunque pase lo que pase, Dios nos va a cuidar. Con las plagas no tocaron Egipto. Todo Egipto fue contaminado por las plagas, pero el área de Gosén, que era donde estaba su pueblo, ahí no pasó nada. Y nosotros conocemos el final por el principio. Así va a ser el Señor con los hijos que le son fieles a Él. Y por eso tenemos que estar recordando que Jesús viene y que Él está esperando que nosotros seamos fieles, que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban esperando al Mesías, pero como ellos se lo imaginaban que iba a venir. Al Mesías que ellos se habían imaginado, que alguien se imaginó y lo puso como doctrina para todo el pueblo, porque alguien recibe una palabra profética y en lugar de ver que fue una palabra profética, la convertimos en doctrina. Todo el mundo para haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, y eso no es. Eso no es. Y eso fue lo que pasó con Israel. Por eso, cuando Jesús vino en su primer venida, no lo conocieron, no lo reconocieron, no se dieron cuenta que era Él. Tenían 400 años que la gloria de Dios se había ido del templo. No estaba ya la gloria en el templo. Y la gloria regresó al templo en forma de un bebé. El día que José y María lo llevaron para presentarlo. Pero la gloria se fue. Cuando Jesús vio que por más que hablaba, por más que decía, no le recibían lo que Él decía, se fue y dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Y fíjese que el Señor les está diciendo aquí, si ustedes miran, también es un mensaje profético que Jesús les estaba dando, porque les estaba diciendo,
Verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. A otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quedó su ciudad. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor, lo que pasó, lo que Jesús les está diciendo en la parábola. No había pasado, pero nosotros sabemos que esto pasó en el año 60, cuando Tito llegó a atacar a Israel. Se quemó todo, se destruyó todo. Está diciendo, no quieren. Y miren, hay gente que dice, no, yo no creo en un Dios que hace este tipo de justicias. Yo creo en un Dios de misericordia, yo creo en un Dios de gracia, Y la gente no quiere darse cuenta. Pero el otro día hablábamos con alguien que decía, mire, el trono del Señor tiene dos lados. En un lado está la misericordia de Dios, pero en el otro lado está la justicia de Dios. Porque un Dios santo definitivamente tiene que hacer justicia. Y si ustedes se fijan, cuando viene y los dos hijos que mandaron al campo, el papá les dice, ve al campo, y le dice, sí voy, y no fue, y el otro dijo, no voy, pero sí fue. Vino juicio sobre ellos, pero el juicio vino de acuerdo al haber hecho la voluntad del Padre o haber rechazado la voluntad del Padre. Y si ustedes se fijan, dice que cuando él mandó la invitación, dice, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Quiere decir que para ellos era más importante lo que ellos hacían, su vida personal, su trabajo, sus cosas, que Dios. Y muchas veces nosotros nos tenemos que poner a pensar y decir, Señor, ¿qué es más importante para mí verdaderamente? ¿Tú o mis cosas? Solo oigamos lo que oramos. Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, volveme. Por eso dice que somos ovejas, ¿verdad? Dame, bendecime, ayúdame. Pero ¿cuándo venimos nosotros y le decimos realmente qué quieres de mí? ¿Está usted dispuesto a dejar lo suyo por lo de Cristo? ¿O es las personas que dicen esto no es negociable? Es que tenemos que ver, tenemos que ponerle atención a la parábola. Porque fíjese de lo que está hablando el Señor. ¿A quién está confrontando? ¿Con quiénes está hablando? Con los invitados, con los escogidos, con su pueblo de pacto. Y sin embargo, ellos mismos dijeron no vamos a ir. No aceptamos eso. Así que por eso dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. La boda está lista, la fiesta está lista, todo está preparado. Pero los que yo invité primero no eran dignos. ¿Y por qué no eran dignos? Primero, porque dice la palabra del Señor en el verso 6. Bueno, el 5 dice que unos se fueron a sus labranzas, otros a sus negocios, pero el 6 dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Quiénes eran los siervos que afrentaron y mataron? Los profetas. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que a muchos profetas, acuérdese de la forma tremenda que murió Isaías, la forma en que murieron sus apóstoles. ¿Y sabe qué? Esta es una parábola que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Porque está hablando que a los primeros que escogió fue a ellos. Y en el presente les mandó a Juan el Bautista
Juan el Bautista les llegó a predicar que se arrepintieran y que se volvieran a Dios. Y muchos de ellos, dice que muchos de los fariseos llegaban a bautizar que con Juan. ¿Y qué les decía él? Hipócritas. ¿Quién los mandó? Porque conocía sus corazones. Y también vemos nosotros que a todo el pueblo le predicó y fueron a preparar el camino. Ustedes se recuerdan que el Señor tomó a mucha de la gente que lo seguía y tomó a 70 y los mandó de 2 en 2 a todos los pueblos donde él iba a llegar a predicar para que le prepararan el camino. Así dice, para que prepararan. Los mandó a los lugares donde él tenía que ir para que le prepararan todo, para cuando él ya llegara, lo recibieran. O sea que en el presente eso era lo que pasaba. Y en el futuro nosotros seguimos recibiendo el mensaje de la salvación, de la conversión, del reino de los cielos y de la venida de Cristo. Pero entonces es cuando Él viene y dice no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Primero, ¿por qué se enojó tanto el rey a punto de mandar a destruir? Mire cuántos años de paciencia tuvo Dios mandando profetas, mandando gente que les hablara, mostrando su poder, cómo lo hizo. Y endurecieron el corazón. Lo endurecieron. Y entonces, ¿qué lo enojó tanto? Lo que le hicieron a sus profetas, los mataron. La forma en que los mataron fue despiadada. Dicen que a Isaías lo aserraron. Imagínense qué tremendo. Pero lo peor fue el haber rechazado la gracia y el favor que Dios tenía para ellos. Yo le digo algo, nosotros sabemos, si lo decimos, es por gracia que nosotros estamos hoy aquí, es por gracia que Cristo nos salvó, es por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su favor, que Él fue a la cruz. Nosotros no merecíamos nada de Dios, merecíamos el infierno. Pero su misericordia fue más grande y nos dio la oportunidad de oír el Evangelio, de creer en Jesucristo y tener salvación. Pero aún así ellos lo rechazaron. Entonces usted se puede dar cuenta qué fue lo que hizo que el Señor se enojara al punto de decir hasta aquí. Yo estos los saco de la tierra de pacto. Y se fueron 2000 años. 1947 años estuvieron fuera. Venganza no, Él no se venga, pero es justo, hace justicia. Y nosotros elegimos, mire, yo siempre que comparto la palabra se lo recuerdo a la gente y me gusta hacerlo. Pero el Señor dijo, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Y qué les dice? Escoge tú, escoge tú. Y si usted mira la palabra del Señor, es fuerte. Cuando Él dice claramente, pongo la bendición y pongo la maldición. Pero ¿qué nos dice Deuteronomios 28? Es que si nosotros obedecemos la palabra del Señor, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero si no obedeces, las maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Quién activa la maldición? ¿Quién activa la bendición? Nosotros. Entonces, ¿es que Dios castigue? No, pero hay leyes. Y nosotros activamos la ley de la bendición o la ley de la maldición. Eso la activo yo. O la activa usted. Él solo dejó las leyes. Usted también tiene leyes en su casa. Si haces tal cosa, no ves tele, le dice al hijo, ¿verdad? Si él obedece, mira tele. Si él no obedece, no ve tele. ¿Usted es mala o usted puso una regla? Eso es exactamente lo que hace Dios. Dios pone límites. En su reino hay límites, se mueve por límites y nosotros tenemos que aprender
a movernos por los límites que Dios pone y enseñarle a nuestros hijos a respetar y a obedecer los límites. Que sí se puede hacer, que no se puede hacer. Eso es importante que lo hagamos. Entonces le dijo a sus siervos, mire el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mire lo que sucedió por los que no aceptaron la invitación, la primera invitación a la boda. Vino el rey y dijo: ya todo está listo, no se va a desperdiciar. Vayan por los caminos y llamen a todos los que encuentren. ¿Y a quiénes creen ustedes que encontraron en todos los caminos? A buenos, malos, justos e injustos, borrachos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, ladrones, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, religiosos, incrédulos, todo. Él no dijo vayan y traigan a los buenos, dijo a todos, a todos. Y ahí entramos usted y yo. Ahí tuvimos la oportunidad nosotros de venir y conocer a Cristo para venir al Padre y encontrar la salvación y entrar al reino. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante. Él está comparando cómo funciona el llamado de Dios para las personas en el reino. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse: Señor, ¿cuánto tiempo tengo yo de estar en el reino, entre comillas? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué grupo de los que hemos hablado ahorita se puede identificar? ¿De los que fueron a su labranza? ¿O de los que se enojaban y echaban o hasta mataban a los que les predicaban porque no querían oír? Así que a todos los invitó. La fiesta de bodas está lista para aquel que quiera venir. Y miren algo importante. Si nosotros leemos la Biblia, todos el Nuevo Testamento, todos los apóstoles y todos los que escribieron hablaron de la segunda venida de Dios. Todos. Así que es un tema muy importante, pero Jesús, porque solo les dije de una cosa que él hablaba, cuando los llamó la primera vez, que quería saber si habían entendido quién era Él para poder levantar la iglesia, pero la segunda vez es cuando Él sabe que ya está para ir a la cruz y los junta a todos y les dice: vamos a celebrar la Pascua, vayan al aposento alto, ahí les van a preparar todo y ustedes conocen la historia. Así que Él se reúne con sus discípulos y los empieza a preparar. Él sabía que le quedaban horas de vida y que en esas horas de vida Él los tenía que preparar para lo que iba a venir. Sabía que iba a ser duro, sabía que iba a ser difícil, Él no iba a estar, conocía el corazón de sus discípulos, pero sabía que el Espíritu Santo iba a venir y que el Espíritu Santo los iba a fortalecer, que el Espíritu Santo los iba a guiar a la verdad, que el Espíritu Santo era el ayudador, que el Espíritu Santo era el que iba a estar guiando la iglesia, que ellos tenían que conocerlo. Pero Él dice algo que es bien importante, y eso está en Juan. Si nosotros vamos a Juan capítulo 14, miren en Juan 14. Juan 14 es importante que nosotros lo veamos, porque miren lo que les dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Él sabía que todos estaban nerviosos, me imagino que el ambiente era tenso, que lo que estaba sucediendo era difícil, y entonces Él viene y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, aquí les está hablando de su segunda venida. Lo que sucede es que nosotros siempre que se usa este pasaje, se usa casi siempre cuando el Señor ya llamó a alguien a su presencia, y entonces lo asociamos de esa forma. Pero algo importante que nosotros tenemos que saber son las tradiciones de ese entonces. Y las tradiciones era que cuando un joven se iba a casar, llegaban a pedir la mano de la novia y preparaban todo y quedaba el compromiso hecho. Y cuando ya estaba, el novio se iba a la casa del padre, porque acuérdense que ellos todos vivían, ellos lo que tenían eran tribus, y entonces todos vivían juntos, la familia. Así que el padre le daba terreno y él construía la casa donde iban a vivir. Y cuando la casa estaba terminada, regresaba por la novia y ya se la traía de vuelta a la casa. Por eso cuando Él les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero yo voy a ir a preparar una para ustedes también. Y si voy a preparar, es porque voy a volver. Es porque voy a volver, se los está diciendo. Por eso no tengan miedo. Va a ser duro, va a ser difícil, pero yo voy a regresar. Yo voy a preparar el lugar donde vamos a estar. ¿Y cómo está preparando Dios ese lugar? Lo está preparando desde arriba a través de sus siervos fieles en la iglesia. Eso es lo que Él está haciendo, preparando el corazón de la gente, preparando las naciones. Es importantísimo que entendamos que Él es el Dios que ama a las naciones. Recuérdense que dice el capítulo 9, versículo 20 del Salmo 9 y versículo 20 dice que se acuerden las naciones que son personas. Entonces, cada gente de cada lugar tiene que estar preparando a todas las personas de su nación para la venida de Cristo, para que Él venga a tomar posesión. Pero ahorita, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Que la gente rechace a Cristo. Que la gente ya no predique el evangelio, que las iglesias, los templos se estén cerrando. Pero ¿qué estamos haciendo los demás? Los que tenemos la dicha de estar en países donde podemos de verdad hablar del evangelio, adorar a Jesucristo libremente, a creer en el reino de los cielos y esperarlo. ¿Qué estamos haciendo? Una de las canciones de hoy decía que nosotros la iglesia necesita a Cristo para trabajar juntos, porque eso es lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo este tiempo. Mis amados, Jesús ya viene. De verdad Jesús ya viene. Yo no les digo que sea hoy o sea mañana o a saber, pero que las señales están muy claras. Así que Él resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para resucitar nuestro espíritu, que nosotros veamos lo que está pasando en el mundo, para que nos levantemos como guerreros de Dios y empecemos a pelear una batalla espiritual fuerte. Nosotros no podemos dejar, mire todo lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo con los jóvenes y con los niños ahorita. Los están adoctrinando, de manera tú puedes escoger lo que quieres ser, si quieres ser niño o niña. Y los padres ya no se pueden meter, les están quitando la autoridad a los padres sobre los hijos. Esa es una señal. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Y estamos viendo muchas más cosas de las que podemos hablar. La que nos tiene más escandalizada es lo que está sucediendo con los niños. Pero verdaderamente, ¿qué estamos haciendo? Todas esas son señales, cada día son más fuertes. Y el Señor está esperando que regresemos. Pero para terminar, vamos a regresar al capítulo 14 del Evangelio de Mateo. 22, es que como era del versículo 14. Entonces dice,
Verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces mire qué tremendo, porque dice que hay una condición para poder entrar a las bodas, y es estar vestido de boda. Estar vestido de boda. ¿Y eso qué significa? Bueno, dice Apocalipsis 19 que a la novia se le ha permitido vestirse de lino fino y resplandeciente, que son las obras de justicia de los santos. Es nuestra conducta, nuestra forma de vida, el obedecer la palabra del Señor. Y dice que la novia se ha preparado. Así dice, la novia está preparada y se le ha permitido vestirse de lino fino. ¿Y qué significa la novia está preparada? La novia está preparada literalmente. Lo que significa, lo que dice la palabra correcta es: la novia se ha santificado, la novia está santificada. Y la palabra santificada o santidad tiene dos connotaciones, lo hemos visto otras veces. Uno significa apartada y la otra sí tiene que ver con limpieza moral. Entonces, al decir que la novia está santificada, o sea, se ha preparado, a lo que se está refiriendo verdaderamente el Señor. Y eso está en Apocalipsis 19. Nosotros lo podemos ver porque nos puede servir para saber a lo que se refiere cuando dice que la novia está preparada. Y dice la palabra del Señor. Ya la perdí. Pero dice que la novia se ha preparado, o sea, se ha santificado, y luego dice que se le ha preparado que se vista de lino fino y resplandeciente. La perdí, pero 8. Gracias. La estaba buscando más abajo. Sí. Y ella se ha dice el 7, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, y dice el versículo 7, gocémonos, por eso era que no encontraba porque está al final del versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire, la esposa se ha preparado, eso se ha santificado, está lista para que venga el Señor. Entonces, cuando dice que nosotros tenemos que estar vestidos de boda, es que tenemos que estar de verdad apartado de todo lo que nos aparta de Dios. Ya no es el tiempo de estar pensando en fiestas, ya no es el tiempo de estar pensando en parrandas, ya no es el tiempo de estar haciendo un montón de cosas que hacíamos antes. De verdad, Él va a venir. Él va a regresar. Y nos tiene que encontrar vestido de bodas, si es que nosotros queremos entrar. Y acuérdense que muchos, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, hablamos cuando Él ya regrese, que venga a vencer al anticristo y venga a destruir a los enemigos de Dios. Pero antes de esa venida, viene el arrebatamiento. Allí es donde Él viene por la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene, porque así dice, si no ha venido Jesús, dice Pablo, es porque hay quien lo detiene hasta el momento. Y es el Espíritu Santo a través de la iglesia que está deteniendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque dice Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
No, ya no es el tiempo de jugar a ser creyentes. Es el tiempo de serlo. Es el tiempo de vivir la vida. Y créanme, no hay cosa más linda que vivir verdaderamente en esa relación con Dios. De vivir verdaderamente cuando Dios lo usa a uno para alcanzar a otras personas, para levantar, para edificar, para restaurar, para bendecir. Es que no hemos probado qué es eso, porque casi siempre estamos buscando a Dios para que nos bendiga, para que otro ore por nosotros, para que otros hagan las cosas. Pero no es eso lo que Dios quiere. Es que nosotros nos involucremos y seamos los que edifiquemos. Así que por eso es que todas las canciones de hoy, a excepción de las 2 primeras que hablaban de la resurrección de Cristo, tenían que ver con la venida. Y mire qué lindo es cuando digan, ahí viene el león, ahí viene el cordero, ahí viene el león, ahí viene el cordero, ahí viene el león, ahí viene el cordero. Y es que, ¿sabe qué? Dice que la novia está preparada. ¿Qué significa que la novia esté preparada? Significa, y toda la gente habla de preparar a la novia, hay que vestir a la novia. Y usted mira el montón de fotitas que mandan los posts ahí del león y la novia a la parte del león. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo la novia? Porque estaba preparada, porque estaba esperando al novio. Yo le pregunto, ¿lo está esperando? ¿Realmente está esperando a Cristo? ¿Está emocionado de que Jesús va a regresar? ¿Se siente feliz que lo va a ver cara a cara? Es que esa es parte de la preparación. Por eso dice el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Pero yo no veo que nadie se emocione cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. La gente se aburre porque no lo está esperando, porque no ha cobrado conciencia de lo que significa que va a regresar y va a regresar pronto. Y un día nos va a sorprender. Y mire todas las peliculitas que mandan de la segunda venida, de la que van y cae la ropa y que esto, y la gente mira y la gente la manda, pero la gente no lo está esperando. ¿Estamos realmente esperando al Señor? ¿Tú lo estás esperando de veras? ¿Estás pidiendo a Jesús que venga a gobernar la tierra? Mira, uno de los cantos decía, cuando tú vengas, todo va a cambiar, todo va a estar bien. Porque Él va a venir a hacer justicia. Porque Él va a venir a enderezar los caminos. Porque Él va a venir. Y dice la palabra del Señor a las 7 iglesias que puede ser columna en el templo de Dios. Que podemos sentarnos con Él como Él está sentado con el Padre. Él viene a darnos coronas y galardones para que gobernemos con Él.